empezar a grabar antes de que me olvide. En este examen no es tan antiguo, creo. Me acuerdo de ese alumno. Fue mi alumno igual. Así que debe ser de 2 años por lo menos. A ver, me dice 4 cargas puntuales, carga 1 igual a 9 por 10 a la menos 9, carga 2 igual a menos 6 por 10 a la menos 9, 3 igual a 4 por 10 a la menos 9, carga 4 menos 8 por 10 a la menos 9. Están distribuidas como se muestra en la figura. Calcular el campo eléctrico en P. Entonces quiere decir cuánto vale el campo eléctrico en este punto. Dijimos que este punto para el campo eléctrico siempre se lo toma como positivo, ¿no? Entonces la carga 1 es positiva. Positivo con positivo, repulsión, ¿no? Entonces mi campo 1 será en ese sentido. El campo 2, la carga 2 es negativa. Por lo tanto, va a haber una fuerza de atracción. Ahí está mi campo 2. El campo 3 es positivo. Por lo tanto, la carga 3 es positiva, por lo tanto va a haber una fuerza de repulsión. Repulsión. Aquí va a estar el campo 3. Y el campo 4, bueno, la carga 4 es negativa, por lo tanto aquí va a haber atracción. Entonces, ahí está, el campo 4. ¿Sí? A ver, para el campo 1 necesito el radio 1. Bueno, la distancia es una distancia lineal, ¿no? Así que no necesito ángulo. A ver, ¿cuánto es la distancia 1? De aquí hasta aquí son 2 y 2, 4 centímetros, ¿no? Por lo tanto, el campo 1 es igual a K por la carga 1 sobre R1 al cuadrado. Sería 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre Coulomb al cuadrado por la carga 1, que es 9 por 10 a la menos 9, sobre la distancia, que es 4 centímetros, 0,04 metros. 0,04 metros al cuadrado. ¿Cuánto da? $50,625. Ah, no, 50,625. Eso. Sí. Newtons sobre coulombs. ¿Ya? Bien, el campo 2, fíjense que el campo 2 tiene una distancia diagonal, ¿no? Por lo tanto, debo calcular cuánto vale R2. Lo vamos a calcular aquí arribita. R2 igual a la raíz cuadrada de cuáles son sus distancias, 2 centímetros y 3 centímetros, ¿no? 2 de este lado, 3 de este lado. Sería 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. 3,60. 3,60 centímetros. Bien, y su ángulo, vamos a ponerle este de aquí, ángulo 2, ¿ya? Entonces, el ángulo, ¿a qué va a ser igual? Arco tangente. ¿De qué? Cateto opuesto, que aquí son 3 centímetros, sobre cateto adyacente, que aquí son 2 centímetros, ¿no? $56,30. 6,3 grados. Bien, entonces, calculo. El campo 2 es igual a 9 por 10 a la 9 por la carga 2, que es 6 por 10 a la menos 9. Dijimos que no se coloca el signo, ¿no? Okay. Sobre la distancia, que es 3,6 centímetros. ¿Qué metros? Eso sería 0,036. ¿Cuánto da?
60.000. 4,17. A ver. No, me equivoqué. Está bien lo que dijo el compañero. 60.000 newtons sobre coulombs. ¿Ya? A ver, para el campo 3, bueno, el campo 3 no hay nada, ¿no? Nada que calcular porque fíjense que es una distancia vertical, ¿no? Que vale 3 centímetros, así que lo tengo. R3 es 3 centímetros, así que no hay que hacer ningún cálculo auxiliar, sería 9 por 10 a la 9 por la carga 3, que es 4 por 10 a la menos 9. Sobre la distancia, que es 3 centímetros, ¿no? 0,03 al cuadrado. 40.000. 40. Disculpe, a mí me sale en la segunda, no me sale 60.000, me sale eso, lo que pusieron en el chat. 41.666. 41.666,66. Sale eso. Sí, exacto. No sé de dónde sacó ese resultado. Yo tampoco sé, así que... Le había puesto 0,0603. 41.666. Ya comenzó mal el año. En el tercero sale Esto debe estar bien, porque esto me va a dar 9, 9 con 9, Sí, está 0, me va a quedar 4. Claro. Bien, y el 4, bueno, el 4 otra distancia, ¿no? Otra distancia diagonal. Esto va a ser el ángulo 4. A ver, el radio 4, ¿qué va a ser igual? Bueno, en este caso me va a dar lo mismo, ¿no? Fíjense, cateto opuesto 3 y adyacente 2, ¿no? 3 al cuadrado más 2 al cuadrado es igual a 3,60, dijeron. Y el ángulo 4 va a ser igual al arco tangente de cateto opuesto 3 sobre adyacente 2, igual a 56,3 grados. Es lo mismo. Entonces el campo 4 es igual a 9 por 10 a la 9 por la carga 4, que es 8 por 10 a la menos 9, sobre 0,036 al cuadrado. ¿Cuánto da? 55.555,55. ¿Eso? 555. Sí. Ahí están los 4 campos eléctricos entonces. Aquí era E3, E1, E2, con su ángulo 2, ¿no? Y E4 con su ángulo 4 también. Bien, entonces, a callar el campo resultante, hay que descomponer, ¿no? El campo X va a ser igual a E1 más E4, por lo que está hacia la derecha. Eso sería E4 por coseno del ángulo 4. Menos E2X, ¿no? Que está a la izquierda. Menos E2 por coseno del ángulo 2. Calculan y lo reemplazan.
¿no? Los 4 campos. Y para EY sería E3 positivo, porque va hacia arriba, y esto 2 negativo, ¿no? Menos E2 por el seno del ángulo 2, menos E4 por seno del ángulo 4. ¿Sí? ¿Alguien pudo calcular? El primero me sale 312.634. ¿Será que esa puede salir negativo? A mí me sale negativo. No hay problema de eso. A mí vuelve a ser negativo. Me sale menos 149.735,45. Me sale lo mismo. 147.000. No, en el X. No, la primera, la Ah. X. Esa sale negativo. Eduardo, creo que sale negativo porque en el campo 2 pusiste 416.000 y si no me equivoco era 41.600. O sea, creo que un 6 está de más. Sí, porque este era 40.000, ¿no? Sí, hay uno de más. Eso era, ¿no? Sí, en ese caso a mí me sale 58.331,21. Positivo. Sí, positivo. ¿Cuánto, perdón? 58.331,21. Eso. Sí, sale eso. Ya. Y ella. 25.439,38. De nuevo. Creo que se fue mi internet un momento. 38.000. ¿O cuánto era? A mí me sale 25.489,38. Está mal. A mí me sale 28.080. Digo, así 28.445,03. Menos 40.884,36 me sale. Eso es. Está bien.
¿Quién es Itachi? Ah, ese se llama Moisés, ese que estaba con Itachi. Creo que es él. Bien, falta calcular el total, sí. ¿Cuánto sería el total del campo resultante? Bueno, no había espacio ya, así que x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Cuánto da? Aplicando Pitágoras. $71,232,44. Coma 44. Bien, 45,45. ya, no importa. Y acaba, ¿no? Como le dije, la respuesta de ustedes con la del ingeniero seguramente va a variar algo. En el graficarlo en la sumatoria de fuerza de Y porque está ubicado en el cuarto cuadrante. ¿Cómo? Y positivo y negativo. Ya ubicado. ¿Los signos? ¿Qué es la gráfica eso? Sí, estos son las fuerzas, ¿no? Ajá, porque según yo está ubicado en el cuarto. Sí. La resultante. La resultante Exactamente. está en las Por si X acaso. positivas, ¿no? Va a estar por aquí. Y en las Y Y negativas. Y hacia negativo. aquí. Eso. Bien. ¿Alguna duda con esta pregunta? Yo creo que su examen va a estar más fácil que esto, ¿no? Pero mejor ya están preparados. A ver. Bueno, la 2, esa... Ahora me dice 3 cargas puntuales, Q1 igual a 9 por 10 a la menos 9, Q2 menos 6 por 10 a la menos 9 y Q3 4 por 10 a la menos 9. Están distribuidas como se muestra en la figura. Calcular el trabajo para llevar otra carga Q0 desde el punto A hasta el punto B. Bien. La diferencia de potencial es trabajo sobre carga, ¿no? Entonces, si yo despejo trabajo es diferencia de potencial por carga. Si me dice el trabajo para mover de A hacia B, entonces igual aquí sería el potencial entre A y B, ¿no? Por lo tanto, el trabajo para mover de A hasta B va a ser igual a el potencial en B, o sea, al final, menos el potencial en A por la carga. ¿Ya? Siempre el punto final menos el punto inicial. Entonces, hay que calcular el potencial en B y el potencial en A. A ver, para A, perdón, para A, debería tener todas las distancias, ¿no? Tengo la distancia a la carga 1, tengo la distancia a la carga 2, a la carga 3 me faltaría, ¿no? Vamos a poner R3A va a ser igual a la raíz cuadrada de, bueno, 3 al cuadrado y 2 al cuadrado. Eso ya lo hemos hecho, ¿no? 3,6 es lo mismo que el anterior. 3,6 centímetros. Entonces el potencial en A es igual a la constante sobre carga 1 sobre R1A más carga 2 sobre R2A más carga 3 sobre R3A.
son 3 cargas, ¿no? Entonces, K, 9 por 10 a la 9. Por la carga 1, 9 por 10 a la menos 9. 9 por 10 a la menos 9. Sobre R1A. La distancia entre 1 y A son 3 centímetros. 0,03. Más la carga 2. Bueno, la carga 2 es negativa, entonces menos 6 por 10 a la menos 9 sobre R2A. La distancia entre 2 y A son 2 centímetros, ¿no? 0,02 más la carga 3, 4 por 10 a la menos 9 sobre la distancia entre 3 y A, que era 3,6 centímetros, entonces 0,036. ¿Cuánto da el voltaje en A? O el potencial en A. Me salió 1000. ¿1000? 1000. Sí. 1000 voltios. Y hago lo mismo para B, ¿no? Potencial en B. El potencial B va a ser igual a K por carga 1 sobre la distancia entre 1 y B, más carga 2 sobre la distancia entre 2 y B, y carga 3 sobre la distancia entre 3 y B. Entonces, la constante K, 9 por 10 a la 9. Carga 1, 9 por 10 a la menos 9, sobre la distancia entre 1 y B. Entre 1 y B, fíjense, 3 más 3, 6 centímetros, ¿no? 0,06. Carga 2 era negativa, 6 por 10 a la menos 9. Sobre la distancia entre 2 y B, es esta diagonal. Pero esta diagonal y esta diagonal es la misma, ¿no? Entonces me va a dar lo mismo, 3 al cuadrado más 2 al cuadrado igual a 3,6 centímetros. Entonces 0,036. Carga 3 positiva, 4 por 10 a la menos 9, sobre la distancia 3 hasta el punto B, 2 centímetros, ¿no? 0,02. ¿Cuánto da? 1650 me salió. 1650 voltios. ¿Sí? No sé si está bien el potencial y no me sale 2700. ¿A alguien más le salió esto? Sí, igual a mí, 1650. Entonces el trabajo para mover de A hacia B sería voltaje de B, 1650, menos el voltaje A, 1000, por la carga 0, ¿no? 2 por 10 a la menos 9. Por lo tanto, el trabajo para mover de A hasta B 1,3 por 10 a la menos 6. 1,3 por 10 a la menos 6 joules. Bien. ¿Se entendió ese problema? Sí, se entendió. Esto que mandado alguien al grupo, Sí. ¿ya lo resolvieron? No, el ingeniero recién lo pasó hoy día.
Son ejercicios en forma de práctica para los que deseen practicar y los que no, no lo. ¿Cuándo lo mandaron? Disculpe. Ya Ahorita. estamos practicando. Bueno, la 4 está regalada. ¿No? La 4 dice determinar la carga transportada desde un punto a otro punto a realizarse un trabajo, bueno, les da el trabajo de 5 por 10 a la menos 3 joules, si la diferencia potencial es de 2 por 10 al cuadrado voltios. O sea, tienen el trabajo y tienen la diferencia potencial, hallan la carga. Está muy fácil. Los condensadores igual tan fácil. ¿No? Vamos a ir. Las cargas puede ser que lo hagamos. En la 4. Vamos a ver. Esta asociación de condensadores. Condensadores sí o sí va a entrar, así que tienen que practicar. Yo creo que va a ser el ejercicio más larguito que tiene. Condensadores. Me dice, los condensadores tienen capacidad de, bueno, 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 70. Están conectados a una tensión de 100 voltios. Calcular la carga del condensador C4. Entonces quiere decir cuánto es la carga en este condensador. Y la diferencia potencial para C6. Y cuánto es la diferencia de potencial en este condensador de aquí. Ya, siempre tienen que calcular la capacidad equivalente y luego la carga total o equivalente, ¿ya? Entonces, C1 y C2, ¿cómo están agrupados? Paralelo. Paralelo. ¿Y la capacidad en paralelo a qué es igual? A la suma, ¿no? C1 más C2. Por lo tanto, la capacidad A sería 10 más 20 igual a 30. 30 microfaradios, ¿ya? Eso vale la capacidad A, que la voy a dibujar. Esas dos se han unido y han formado la capacidad A. Aquí tengo la capacidad 3. Aquí abajo tengo la capacidad 4. En este ramal del medio tengo la capacidad 6. Aquí tengo la capacidad 7 y la capacidad 5. Y aquí la batería. Entonces, estos tres condensadores, ¿cómo están agrupados? En serie. Serie. Y en serie es suma inversa, ¿no? Entonces, 1 sobre la capacidad B va a ser igual a 1 sobre la capacidad A más 1 sobre la capacidad 3 más 1 sobre la capacidad 4. Despejando capacidad B sería capacidad A, que es 30, a la menos 1, más capacidad 3, que es 30 también, a la menos 1, más capacidad 4, que es 40. ¿Cuánto me da la capacidad B? 10,9. 9 o 90 y algo, con dos decimales, ¿eh? 99. Redondeado a 91 entonces. Microfaradios. ¿Ya? Bien, entonces, estos tres se han hecho uno solo, ¿no? Y eso se llama capacidad B, que va a estar agrupado en paralelo con C6. Luego aquí tengo C7 y aquí tengo C5. Estos dos de aquí, ¿cómo están agrupados? Paralelo, ¿no? Eso se va a llamar capacidad C. Entonces la capacidad C va a ser igual a la capacidad B más la capacidad 6. La capacidad B es 10,91 más la capacidad 6
que es 60. Eso me va a dar 70,91 microfaradios. ¿Ya? Estos dos entonces se han hecho uno solo. Aquí tengo la capacidad 7. Aquí tengo la capacidad 5. Y aquí tengo la batería. Y por último, estos tres están en serie, ¿no? Así que debería ya la capacidad total o equivalente. Sería 1 sobre capacidad C. 1 sobre capacidad C más 1 sobre capacidad 7 más 1 sobre capacidad 5. Capacidad total igual a capacidad C, 70,91 a la menos 1, más capacidad 7, bueno, 70 a la menos 1, más capacidad 5, 50 a la menos 1, a la menos 1. $20,67. 20,67 microfaradios. Entonces esa es la capacidad total o equivalente. Entonces la capacidad total o equivalente 20,67. Pero no me pedía eso, ¿no? Me pide saber cuánto es la carga del 4 y la diferencia potencial de 6. Igual, como le dije, siempre calculo la capacidad total y luego de eso hallo la carga total. La carga total es igual a la capacidad total por el voltaje total. Capacidad total, 20,67. Por el voltaje total, todo estaba asociado a 100 voltios, ¿no? Por lo tanto, la carga total es 2067 microcoulombs. Bien, esa es la carga total. Esa carga total será la misma en 5, en C y en 7, porque es una asociación en serie. Y la carga en serie es la misma. Entonces, esta carga total es la misma que C, la misma que 5 y la misma que 7. ¿Ya? Entonces, ¿a qué es lo que me interesa a mí? Fíjense que C4 y C6, ¿no? Porque de eso son las dos cosas que me está pidiendo. C6 desaparece con C y C4 desaparece para asociarse en B, ¿no? O sea que primero puedo hallar las características de C y luego las características de B. Por lo tanto, primero hallo de C. De C que tengo, la carga, ¿no? La carga de C es la misma que la total. Por lo tanto, la carga de C es la misma que 2067 microcoulombs. Si tengo la carga de C, puedo hallar el voltaje de C, que sería carga de C sobre capacidad C. Carga de C, 2067 microcoulombs. Capacidad C, 70,91 microfaradios. Por lo tanto, ¿cuánto me da el voltaje de C? 29,15. 29. Sí. 15 voltios. Bien. Entonces ya tengo el voltaje C. Y si se dan cuenta, C era una asociación en paralelo. ¿Qué significa eso? Que el voltaje C es el mismo voltaje que 6 y el mismo voltaje que B. Y eso equivale a 29,15 voltios. Y esa era una de las cosas que me pedía, ¿no? Me decía cuánto es la diferencia potencial en el condensador 6. Entonces el voltaje 6 es 29,15. Ya tengo una de las cosas que me pidió. Ahora la carga 4 me falta. Bien, ya tengo todo de C y de B tengo su voltaje. Por lo tanto, tengo el voltaje de B. Ahora que me interesa es B. ¿Por qué? Porque dentro de B es lo que está C4, ¿no? Entonces tengo el voltaje de B y la capacidad de B. Puedo hallar la carga de B. La carga de B sería capacidad B por voltaje B.
Entonces la carga de B sería capacidad B 10,91 microfaradios. Por el voltaje de B 29,15 voltios. ¿Cuánto es la carga de B? $318,0 Microcoulombs, ¿ya? Esta carga de B, si se dan cuenta, B es una asociación en serie. ¿Qué significa? Que la carga de B es la misma carga 3, la misma carga A y la misma carga 4. Por lo tanto, ya tengo lo que me pedía. La carga en el condensador 4 es igual a la carga de B, que era 318,0 microcoulombs. Y ahí acaba el problema. Bueno, a ustedes en el examen le va a pedir o la carga 4 o el voltaje C, ¿no? Pero en voltaje 6. Una de las dos cosas nomás. Pero igual para hallar eso que les pide, sí o sí tienen que resolver primero todo la asociación, ¿no? Mixta. Bien. Vamos a resolver los problemas que les mandó el ingeniero. ¿Ya? Por ahí entra cosas parecidas del examen. Vamos a hacerlo aquí. A ver, de la primera pregunta de lo que le mandó el ingeniero dice, dado el sistema de cargas de la figura, determinar el valor de la fuerza que experimenta la carga 3, sabiendo que las tres cargas se encuentran en el vacío. Y les da carga 3 igual a 4 microcoulombs. Carga 1 igual a menos 2 microcoulombs. Carga 2 igual a menos 6 microcoulombs. La distancia entre las tres cargas, bueno, es un triángulo equilátero, ¿no? 50 centímetros a cada lado. ¿Sí? Entre la carga 1 y la carga 3, ¿va a haber una fuerza de atracción o repulsión? Quiere saber cuánto es la fuerza sobre la carga 3, ¿no? ¿Cuánto? Atracción. Atracción. Entonces, aquí sería algo así. Ahí está la fuerza 1, 3. Y entre la carga 3 y la carga 2. Repulsión. Atracción también, ¿no? Entonces, fuerza 2, 3. Bien. La fuerza, perdón, 1, 3 va a ser igual a ¿qué? A la constante K por carga 1, carga 3 sobre la distancia de separación al cuadrado. Esto sería 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulombs al cuadrado por la carga 1, que es 2 por 10, 2 microcoulombs, ¿no? Micro es por 10 a la menos 6. Por carga 3, 4 microcoulombs, 4 por 10 a la menos 6. Sobre la distancia entre carga 1 y carga 3 son 50 centímetros, que sería medio metro, ¿no? 0,5 metros. ¿Cuánto da esto? $28,8.
Y lo mismo hago para la fuerza 2, 3. Sería K por carga 2, carga 3, sobre la distancia entre 2 y 3 al cuadrado, ¿no? Esto sería 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulombs al cuadrado por la carga 2, 6 microcoulombs. Entonces 6 por 10 a la menos 6 coulombs por la carga 3, 4 por 10 a la menos 6 coulombs sobre la distancia entre estas dos igual es 50 centímetros, 0,5 metros al cuadrado. $86,4. Bien. Entonces aquí tengo dos fuerzas, ¿ya? Dos fuerzas concurrentes, ¿no? ¿Cómo se resuelven la suma de los vectores concurrentes? Si quieren lo pueden descomponer, ¿no? Pero si no, puedo hacer método de paralelogramo. Se sobreentiende que va a estar aquí, aquí lo otro, y la resultante estará hacia abajo. O algo inclinado, ¿no? Siempre que no les pida hallar la dirección de la resultante, ¿ya? La dirección de la fuerza, háganlo por, si son dos vectores, por paralelogramo o ley de seno, ¿no? Porque es más fácil, es una fórmula nomás, no tengo que estar descomponiendo cada vector. Como es un triángulo equilátero, se sobreentiende que los tres ángulos son iguales. Entonces 60, 60, 60. Y esa fuerza resultante será igual a, bueno, si está al cuadrado sería la fuerza 1 al cuadrado más la fuerza 2 al cuadrado más 2 veces la fuerza 1 por la fuerza 2 por el coseno del ángulo que forman esas dos fuerzas, ¿no? Entonces la fuerza resultante sería igual a la raíz cuadrada de la fuerza 1, 3 sería 28,8 al cuadrado, más la fuerza 2, 3, 86,4 al cuadrado, más 2 veces 28,8 por 86,4 por el coseno del ángulo. El ángulo que hay entre estas dos fuerzas, 60 grados. ¿Cuánto da la fuerza resultante? $103,84. ¿A todos les salió eso? Disculpa, no sé si soy solo yo, pero en el primero, en donde dice 28,8, a mí me salió 0,288. En el de abajo, a mí me salió 0,864. Exacto, a mí igual. Ahorita vamos a ver. La fuerza de 1, Creo que 3 dividieron sale 0,288. 0,5. Sale 0,288 y Sí. 0,804. Eso Sí. Correcto. Ujú. Ya. Nada que no se pueda arreglar. $0,288, ¿no? así es. Y el otro 0,864. Y ahí esto daba lo mismo.
Eso a mí me salió 1,038. Sí, a mí igual. $1,038 newtons. Bien. Ahí acabaría entonces. Ahora Hitachi se cambió de nombre a Tsunade. Otaku a la vista. No se debe bañar desde el año pasado. No soy de la Facultad de Computación, por si acaso. Se bañan. El programa. Nos están acusando bien. Pero dicen las malas lenguas y la mía que no es tan buena que allá no se baña. Usted lo dijo, dicen, no es algo que haya corroborado. No sé. Pero así decían algunos. Hasta un docente lo dijo. En esa facultad huelen a conejo. Vaya a visitar el centro interno en invierno, no va a corroborar totalmente. Avancemos. Ya. A ver, la 2 dice. Dado el esquema de la figura, calcular el trabajo eléctrico que realizaría el campo para desplazar una carga Q3 de 2 microcoulombs desde el punto A hasta el punto B. Bueno, es parecida a la que ya hicimos ya. Hace rato. Aquí tengo una carga Q1 igual a 3 microcoulombs. Aquí tengo otra carga Q2. Q2 igual a 3 microcoulombs. Aquí está el punto B a 20 centímetros de A. Y todo esto de aquí es 50 centímetros. ¿Ya? Bien, hay que hallar el trabajo entonces para mover una carga desde el punto A hasta el punto B. Trabajo para mover de A hacia B, le dije que era igual a voltaje B menos voltaje A por la carga, ¿no? Esa carga que hay que mover es de 2 microcoulombs. Entonces hay que hallar el voltaje A y voltaje B. El voltaje A es igual a K por la carga 1 sobre la distancia 1 más carga 2 sobre la distancia 2. Obviamente con respecto al punto A, ¿no? Entonces, K 9 por 10 a la 9 por la carga 1, 3 microcoulombs. 3 por 10 a la menos 6. Sobre la distancia entre 1 y A, bueno, si todo era 50 centímetros, aquí sería 25 centímetros y 25 centímetros, ¿no? Por lo tanto, 0,25. Más la carga 2, 3 microcoulombs. 3 por 10 a la menos 6 sobre 0,25 también. ¿Cuánto me da el voltaje A? 21.000, no, 216.000. ¿Cómo? 216.000. 216.000. 200. No. 2, 1, 6 y 3, 0. Ah, ya. Eso. Corroboren por si me equivoqué. Por si. Corrobora. Bien. Es eso. El voltaje B sería K por la carga 1 sobre R1 más carga 2 sobre R2. Pero esa distancia con respecto a B, ¿no? O sea, de aquí hasta aquí. ¿Cuánto sería esta distancia? R1B va a ser igual a la raíz cuadrada de 25 al cuadrado más 20 al cuadrado, ¿no?
¿Cuánto da eso? 29,5. 49,05. ¿49? 39, 0,05. Me salió 32,0102. Sí, es 32. Es 32. Ya, y a este lado sería lo mismo, ¿no? Porque igual fíjense que es 25 y 20. Entonces 9 por 10 a la 9 por la carga 1, 3 por 10 a la menos 6 sobre 0,3202 más 3 por 10 a la menos 6 sobre 0,3202. ¿Cuánto da? 168.644.59. Muy bien. Eso está bien. Entonces, el trabajo AB es igual a el voltaje B, 168.644,59 menos 216.000 por la carga, que era 2 microcoulombs. ¿Cuánto es el trabajo para mover de A a B? Negativo, ¿cuánto? Menos 0,094. ¿Eso? Sí, sale eso. ¿Ya? ¿Alguna duda ahí? ¿Dudas? ¿No? Ah. La pregunta 3 me dice, se tienen dos cargas puntuales Q1 de 5 nanocoulombs. En el punto de coordenadas AA y Q2 menos 5 nanocoulombs. En el punto de coordenadas menos A, en metros, K igual a 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre coulombs al cuadrado. Inciso A, hacer un esquema de las cargas y dibujar el vector campo eléctrico en los puntos de coordenadas menos A y A menos A. Bueno, eso creo que es más que todo para que piensen. Ahí está mi sistema de coordenadas. Voy a ubicar el punto A. A ver, A es cualquier valor, ¿no? ¿Qué sé yo? Aquí puede ser A. Aquí sería menos A. Aquí A positivo menos A negativo, ¿no? La carga 1 está en AA, ¿no? Por aquí y por aquí. Ahí está la carga 1. Y la carga 2 está aquí, en menos A. Entonces, aquí está la carga 2.
que también es negativa, ¿no? Es positiva. Bueno, ya los ubiqué. Ahora me dice que hacer un esquema de las cargas y dibujar el vector campo eléctrico en los puntos de coordenadas menos A. Quiere saber cuánto es el campo eléctrico en ese punto. Y A menos A. Y aquí. Solamente que dibuje, ¿no? A ver, el campo eléctrico entre este punto. Para el campo eléctrico dijimos que los puntos siempre se lo toma como positivo, ¿no? Entre más y menos, ¿atracción o repulsión? Atracción. Atracción. Entonces, aquí sería el campo 2, ¿no? Entre la carga 1 y el punto, repulsión, ¿no? Porque ambos son positivos. Entonces, aquí sería campo 1. ¿No? Para el otro, en el otro punto sería el... Fíjense, más con más repulsión, o sea que hacia aquí sería el campo 1. Y más con menos atracción, ¿no? Hacia aquí sería el campo 2. Bien. Solamente eso quería, ¿no? Representarlo. No me decía que lo calcule. Bueno, necesitaría saber el valor de A para que pueda calcularlo también. Inciso B. Me dice, sabiendo que en el punto menos A, una carga Q0, igual a 4 nanocoulombs, experimenta una fuerza dada por menos 5 por 10 a la menos 9 y menos 5 por 10 a la menos 9 J. Determinar el valor de A. Entonces, ¿quieres saber cuánto vale el valor de A? Si en este punto, no, en este punto se genera una fuerza, o esta carga registra una fuerza de menos 5 por 10 a la menos 9i, menos 5 por 10 a la menos 9j. Bien. Bien. ¿A qué es igual la fuerza? Si tengo aquí una carga, ¿no? La carga Q0. Fíjense que aquí está la carga Q1. ¿A qué distancia va a estar? De aquí hasta aquí. Aquí hay A, aquí hay A, ¿no? Entonces, 2A. Y la carga Q2 está aquí. La carga Q2 que es negativa. Esta es positiva. La carga Q2 también está a 2A de distancia de esta de aquí. Entonces, ¿a qué va a ser igual la fuerza en este punto? Fíjense, la fuerza entre la carga Q1 y la carga 0, que también es positiva, más con más. Repulsión, ¿no? Aquí está la fuerza 1. Más con menos, atracción. Aquí está la fuerza 2. Bien, si se dan cuenta, aquí tengo I y J. Y es la fuerza que hay sobre el eje X, ¿no? ¿Qué fuerza está actuando sobre el eje X en este punto? F1, negativo. Esto aquí, ¿no? F1. Y es negativo porque va hacia la izquierda. ¿Y qué fuerza está actuando sobre el eje Y? F2. F2. Negativo también, por eso está con menos, ¿no? Entonces, fíjense, la fuerza 1 y la fuerza 2 valen 5 por 10 a la menos 9. Entonces, si yo digo fuerza 1 es igual a 5 por 10 a la menos 9, ¿a qué es igual a fuerza 1? Bueno, o 1, 0, sería a la constante K por la carga 1 por la carga 0 sobre la distancia, ¿no?
R al cuadrado, igual a 5 por 10 a la menos 9. Si despejo R, K por la carga 1 por la carga 0 sobre 5 por 10 a la menos 9 igual a R cuadrado. Bien. Si despejo R, ¿a qué va a ser igual? R va a ser igual a la raíz cuadrada de K, 9 por 10 a la 9. Por la carga 1. ¿Cuánto valía la carga 1? 5 nanocoulombs, que es nano por 10 a la menos 9. Por carga sub 0. ¿Cuánto vale la carga sub 0? 4 nanocoulombs. 4 por 10 a la menos 9. Sobre 5 por 10 a la menos 9. Por lo tanto, ¿cuánto vale R? 6. ¿6? Sí, eso me Sí. salió. Ya, 6 metros. R, 6 metros. ¿Qué es R? R en este caso es la distancia de separación, ¿no? Entre 1 y 0. ¿Qué cuánto vale? 2A. R es igual a 2A. Por lo tanto, ¿cuánto vale A? R sobre 2. 6 metros sobre 2 igual a 3 metros. ¿No? Entonces, A vale 3 metros. Y si hago lo mismo con F2, me va a dar lo mismo, ¿no? Porque fíjense que la carga 2 igual vale 5 nanocoulombs. Y la distancia igual me va a dar 6, por lo tanto A igual vale 3, ¿no? Con cualquiera de los dos podían analizarlo aquí. Entonces A igual 3 metros. A ver. ¿Qué más? Y el inciso C me dice calcular el potencial creado por carga 1 y carga 2 en los puntos 0, 0. Y A0, tomando como valor el de A calculado en el apartado anterior. O sea, quiere decir cuánto es el potencial aquí y el potencial aquí. En el origen necesito saber cuánto es la distancia de aquí, desde carga 1 hasta el origen y desde carga 2 hasta el origen, ¿no? O sea, para el punto 0, 0. R1 va a ser igual a, fíjense, entre 1 y el origen es A y A, ¿no? A y A. Por lo tanto, sería A al cuadrado más A al cuadrado. A vale 3. Entonces, 3 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿cuánto me da? 4,24. 4,24 metros, que es lo mismo que R2, ¿no? Porque están a la misma distancia, ¿no? Entonces, el voltaje en ese punto va a ser igual a K por la carga 1, carga 2, perdón, carga 1 sobre R1 más carga 2 sobre R2. Esto sería 9 por 10 a la 9 por la carga 1, que era 5 nanocoulombs. 5 por 10 a la menos 9 sobre la distancia 1, que es 4,24. Más la carga 2, que en este caso la carga 2 es negativa, ¿no? Menos 5 por 10 a la menos 9 sobre 4,24, ¿no? La misma distancia. Esto me va a dar 0 voltios, ¿no? 0 voltios en el centro de dos cargas, una positiva y una negativa. Y el otro es para el punto A0, ¿no? Entonces, R1, ¿qué distancia hay desde aquí hasta aquí? El valor de A, ¿no? Por lo tanto, 3 metros. ¿Ya? R1 es 3 metros. En cambio, R2 es la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Eso es R2. Que sería de aquí a aquí, son 2A más A, ¿no? Sería 6 y 3. Pitágoras entre 6 y 3.
¿Cuánto es? 3 al cuadrado más 6 al cuadrado. 6,7. 70 y 71. Metros. Bien. Y lo mismo, ¿no? Sería 9 por 10 a la 9 sobre 5 por 10 a la menos 9 sobre la distancia 1, 3 metros, más, bueno, en este caso, menos la carga 2, 5 por 10 a la menos 9 sobre la distancia que es 6,71. $8,28. 8,28. Sí. 8,28 voltios. Bien. Y ahí acabaría esa pregunta. Bueno, esta era más para razonar. La pregunta la puedes pasar al grupo. Están en el grupo, lo subieron al grupo de... Ah, ya. Un momento ya. Siguiente. Perdón. Me dice, determine la carga transportada desde un punto a otro. ¿No? El trabajo de 5 por 10 al 3. El potencial. Nada más. Quiere saber cuánto vale la carga transportada. El potencial es trabajo sobre carga. Entonces, despejando carga es trabajo sobre potencial. Trabajo 5 por 10 a la menos 3 joules sobre voltaje 2 por 10 al cuadrado voltios. ¿Cuánto me da la carga? 2,5 por 10 a la menos 5. Y ya acaba. Eso sí era un chiste, creo. Me traen el examen. Pero eso sí creo que va a entrar al examen. Porque hace preguntas así, bueno. Sí, por eso le digo. Pero, a ver. Clarito va a ser el lunes. Ya lo vi en la coca. Los condensadores mostrados en la figura están conectados a una tensión de 500 voltios. Calcular la DDP para cada condensador. La DDP para cada condensador. No van a ser para unos cuantos nomás. Ustedes hacen los demás. C1, 4 microfaradios. C2, 1 microfaradio. C3, 3. C4, 2. Y por último, C5. C5, 6 microfaradios. Bien, me dice Cali entonces la diferencia de potencial para cada condensador. El voltaje total son 500 voltios. Bien, ¿qué es lo que puedo asociar? Estos dos, ¿no? Están en serie. Entonces, asociando en serie es suma inversa. Por lo tanto, 1 sobre la capacidad A es igual a 1 sobre la capacidad 3 más 1 sobre la capacidad 4. Despejando capacidad A sería C3 a la menos 1. C3 es 3. Más C4 que vale 2.
¿Cuánto vale CA? 1,2. 1,2 microfaradios. Bien. Esto lo vuelvo a dibujar y me va a quedar C1, C2. Y aquí me va a quedar C, vamos a llamarle CA este, ¿no? CA. Y aquí C5. Bien. Ahora C2 y CA se van a agrupar, ¿no? Estos dos de aquí están en paralelo. Por lo tanto, CB va a ser igual a C2 más CA. C2, que vale 1 microfaradio, más CA, que vale 1,2. Por lo tanto, CB es igual a 2,2 microfaradios. Luego de eso me va a quedar C1 y CB. Y aquí me va a quedar C5. C1 y CB, ¿cómo están agrupados? ¿En serio? Serie. Si están en serie, entonces suma inversa. 1 sobre capacidad C más 1 sobre capacidad, perdón. Capacidad 1 más capacidad B. Ahora sí. Entonces capacidad C es igual a la capacidad 1, que era 4, a la menos 1, más capacidad B, que es 2,2. 0,70. 0,70. Sí. 1,42 a mí me sale. Lo demás. Sí, lo mismo. 1,42. Sí. 1,42 microfaradios. Bien. Y por último, estos dos se hacen uno solo. Y me va a quedar la capacidad total o equivalente, ¿no? Que en este caso, fíjense que ya no me queda en serie como los anteriores. En este caso termina en paralelo. Y la capacidad total en paralelo es la suma, ¿no? Capacidad C más capacidad 5. Por lo tanto, capacidad C, 1,42 microfaradios, más la capacidad 5, que era 6. 7,42. 7,42 microfaradios. Esa es la capacidad total. Ya, ahora me dice que halle cuánto es el DDP de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, para hallar el DDP, un momento. En el video, pues, que ahí lo miren. Sí, pero para hallar el voltaje total necesitamos. Ya no importa. Allí habíamos calculado CA, estos dos se hacían en paralelo. Eso lo vamos a llamar CB. ¿Cuánto me daba CB?
CB era igual a C2 más CA. C2 era 1. CA 1,2. Por lo tanto, CB 2,2, ¿no? Luego de eso, me iba a quedar C1 y CB en serie. Aquí C5. ¿No? Entonces, C1 y CB en serie, esto iba a llamarse CC. CC era igual a C1 a la menos 1 más CB a la menos 1 a la menos 1. Entonces la capacidad C era 4 a la menos 1 más CB que era 2,2. Y esto daba 1,42, creo. Sí. Muy bien. Y esto sí va a quedar como capacidad C, capacidad 5. Y esa capacidad total iba a estar en paralelo. Iba a ser a capacidad C más capacidad 5. Capacidad C 1,42 más la 5 que era 6. Por lo tanto, la capacidad total era 7,42 microfarads. Ya, ahí habíamos quedado, ¿no? Bien, como le decía, esta asociación ya no me quedó en serie, me quedó en paralelo. Así que ya no es necesario que calcule la carga total porque calculaba la carga total porque la carga total en serie era la misma para todos, ¿no? Así que de ahí comenzaba. Aquí no, basta con la capacidad total y debe ir aumentando. Bien, ¿cuánto es el voltaje total? 500 voltios, ¿no? Este circuito o esta asociación está en paralelo, por lo tanto, el voltaje total es lo mismo que yo diga voltaje total igual al voltaje 5 igual al voltaje C, ¿no? Todas tienen el mismo voltaje y eso es 500 voltios. ¿Ya? Entonces, el voltaje total igual al voltaje 5 igual al voltaje C igual a 500 voltios. Bien, me pedía calcular todos los voltajes, ¿no? Voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, voltaje 4, voltaje 5. Creo que eran 5 o 6. Sí, eran 5. Hasta el momento tengo el voltaje 5, que son 500 voltios. ¿No? 500 voltios. Bien, ya tengo esto. Ahora me voy con C. Ya tengo el voltaje C, entonces necesito la carga C. Carga C es capacidad C por voltaje C. ¿Cuánto es la capacidad C? 1,42 microfaradios. 1,42 microfaradios. Voltaje C, 500 voltios. ¿Cuánto es la carga C? 710. 710 microcoulombs. Bien, esta carga C es la misma tanto para carga 1 como para carga B. Entonces es la misma que la carga 1, la misma que la carga B. Entonces, si ya tengo la carga 1, puedo hallar el voltaje 1, ¿no? Voltaje 1 sería carga 1 sobre capacidad 1. Carga 1, 710 microcoulombs. Capacidad 1. La capacidad 1 era 4 microfaradios. 4 microfaradios. ¿Cuánto me da eso? 177.5. 100. 77.5. Entonces 177,5 voltios. Bien. Y si puedo calcular el voltaje 1, también puedo calcular el voltaje B, ¿no? Sería carga B sobre capacidad B. Carga B, 710 microcoulombs. Capacidad B, la capacidad B son 2,2 microfaradios. ¿No? 2,2 microfaradios. ¿Cuánto me da? 322,72. 300. 22,72. 322,72 voltios. Bien, ese es el voltaje B. Y B era una asociación en paralelo de 2 y de A, ¿no?
de 2 y de A. Entonces este voltaje B es lo mismo que el voltaje 2, lo mismo que el voltaje A. Por lo tanto, ya tengo el voltaje 2 también, 322,72 voltios. Y tengo el voltaje A. Si tengo el voltaje A, puedo hallar la carga A, ¿no? La carga A es igual a capacidad A por voltaje A. Por lo tanto, la carga A sería la capacidad A, que era 1,2 microfaradios. 1,2 microfaradios por el voltaje A, que es lo mismo que este de aquí, 322,72. ¿Cuánto es la carga A? 387,26. Microcoulombs. ¿No? Entonces, 387,26 microcoulombs. Bien. Y si se dan cuenta, esta carga A, ¿no? Esta carga A era una asociación en serie. Es decir, que la carga A es la misma que la 3 y que la 4. ¿No? Por lo tanto, la carga A es igual a la carga 3 y la carga 4. Por lo tanto, ya puedo calcular tanto el potencial 3 como el potencial 4. Potencial 3 sería carga 3 sobre capacidad 3. Y potencial 4 sería carga 4 sobre capacidad 4. Las cargas 3 y 4 son la misma. Son estas que calculé. 387,26 microcoulombs. 387,26 microcoulombs sobre capacidad 3 y 4. La capacidad 3 era 3 y la 4, 2. ¿No? 3 microfaradios y 2 microfaradios. ¿Cuánto da? La 3, 129.008. Ya. Y la 4, 193.6. Bien. Ahí acabaría entonces. Ahí tengo los 5 potenciales. Eso era lo que pedía, ¿no? Toda la diferencia potencial. Obviamente en su examen solamente le va a pedir uno de estos. Y si no le pide el potencial, la carga, ¿no? Pero es lo mismo. Pues tengo la carga 3, la carga 4, ya la calculé. La carga 1 la calculé. La carga... ¿Cuál más? Me faltaría la 5, ¿no? Eso lo vas a hacer. En el caso que quisieran las cargas. Bien. ¿Alguna duda? Después, No, ninguna. hay estos. Son ejercicios igual simples. Yo creo que cositas así le puede preguntar en su examen. Vamos a hacer estos 3 más y ahí ya. Vamos. A ver. Me dice, si la figura muestra la carga Q que genera en el centro del cuadrado un campo cuya intensidad es 25 raíz de 2 nanocoulombs, determinar la intensidad del campo resultante en el centro del cuadrado. O sea que el campo 1, ¿no? El campo 1 es 25 raíz de 2 newtons sobre coulombs. ¿No? Entonces, quiere saber cuánto es la suma de todo o el campo total, ¿no? O resultante. Entonces, si esto es un cuadrado, ¿cuánto sería cada ángulo? De aquí, de aquí, de aquí. 90 grados, ¿no? 90. Ya, bien. Lo primero que voy a hacer es calcular la distancia, ¿no? O ver. ¿A qué es igual el campo?
a K por la carga sobre la distancia al cuadrado, ¿no? Si me doy cuenta, todos van a tener la misma distancia, ¿no? Entonces yo necesito saber cuánto es para la carga Q. Esto sería Q sobre R al cuadrado. O sea, voy a despejar esto sobre R al cuadrado. Y esta K va a venir a dividir, ¿no? O a ver, algo más simple. Mantengamos eso. Si esto es positivo, 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 la carga Q va a generarme un campo de atracción o de repulsión. Repulsión. Repulsión, ¿no? Todos van a ser de repulsión si se dan cuenta. Aquí vamos a llamarle a esta 1, ¿no? Entonces, campo 1. Este de aquí, 2, igual de repulsión, ¿no? Campo 2. Este de aquí, de repulsión también, porque es positivo. Este de aquí, de repulsión también, porque está positivo también. Bien, esos son los 4 campos que se van a generar. Me dice que que la carga es 1, me genera un campo de 25 raíz de 2, ¿no? Entonces, el campo cuando es solamente una carga Q es 25 raíz de 2 newton sobre coulombs. Fíjense, el campo de la carga 2, la carga es el doble, ¿no? Entonces sería K por 2 carga sobre R cuadrado. Y yo sé que K por carga sobre R cuadrado es 25 raíz de 2. Por lo tanto, ¿cuánto sería el campo 2? Todo esto por 2, ¿no? Entonces 2 por 25 raíz de 2. Y eso me va a dar 50 raíz de 2. ¿Ya? Carga 3 va a ser lo mismo, ¿no? La carga 3, fíjense que me genera 3Q. Entonces sería 3Q R al cuadrado. Y esto sería 3 por K por carga sobre R cuadrado, 25 raíz de 2, ¿no? Igual a 75 raíz de 2 newtons sobre coulombs. Y E4 lo mismo, ¿no? K por 4 carga sobre R al cuadrado. Igual a 425 raíz de 2. Igual a 100 raíz de 2. Bien, esos son los campos que se están generando. Pero fíjense que hay campos lineales, ¿no? Es decir, entre 1 y 3 me va a resultar 1. Y entre 2 y 4 me va a resultar otro. Entre 1 y 3, ¿cuánto va a ser la resultante? ¿O hacia dónde va a ser? ¿En el mismo sentido que 3 o que 1? ¿Cuál es mayor? 3. 3, ¿no? 3, fíjense que es 75. Entonces vamos a poner E resultante 1 va a ser igual a E3 menos E1. Por lo que 3 es más grande. Entonces 75 menos 25, 50, ¿no? 50 raíz de 2 sería esta resultante. Y va a estar a lo así, ¿no? A lo ahí. ¿No? En cambio, entre 2 y 4, ¿cuál es el mayor? 4, ¿no? Así que aquí va a estar la resultante de esa. Esa resultante sería, vamos a ponerle E resultante 2 igual a E4 menos E2. Lo estoy restando así por lo que están sobre la misma línea. ¿Y cuánto vale E4? 100. 100 menos 50. Lo mismo, ¿no? 50 raíz de 2. 50 raíz de 2, 50 raíz de 2. ¿Cuánto forman estos dos vectores? El rojo con el marrón. 90 grados, ¿no? Porque se entiende que va a haber 90, 90, 90, 90. Entonces voy a hacer Pitágoras de estas dos. El campo sería raíz cuadrada de 50 raíz de 2 al cuadrado más 50 raíz de 2 al cuadrado. Debería darme 100, dice esto.
Sí, da. Es 100. 100 newtons sobre Coulomb. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué los restos, no? De 3 con E1, porque están en la misma línea, lo mismo que E4 menos E2. Y al final Se entiende. estas dos mini resultantes forman 90 grados, entonces por eso ocupo Pitágoras. Entonces, a ver, este de aquí me dice una esferita de peso 4 por 10 a la menos 4 newtons de carga, Q igual a menos 10 por 10 a la menos 6 coulombs, unida a un hilo de seda, se encuentra suspendido de un punto fijo dentro de un campo homogéneo de intensidad E, sabiendo que la esferita se encuentra en equilibrio, determinar el campo E. Vi que hicieron una parecida a esta con el ingeniero. Creo. Bien, entonces me dice que esta esfera tiene un peso. Tiene un peso, masa por gravedad. Aquí se genera una tensión, ¿no? Aquí hay una tensión de carga. Bien. La carga es negativa, ¿ya? Cuando la carga es negativa, la fuerza va en sentido contrario al campo, ¿ya? Es decir, que la fuerza va a venir hacia este lado. A ver, ¿cómo les explico esto? La carga es negativa, ¿cierto? Me dice aquí, negativa. Esta carga es negativa. ¿Se acuerdan las líneas de campo de qué lado a qué lado van? Salen del lado positivo y llegan al lado negativo, ¿no? Sí. O sea que aquí es como que todo este lado sería positivo, 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 ¿no? Aquí está negativo, 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 negativo. Entonces, si esta carga es negativa, la fuerza de atracción va a ser hacia la... Bueno, la fuerza va a ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, ¿no? Por lo que es negativo, se va a sentir atraída hacia este lado y repelada de este lado, ¿no? Bien, ese es mi sistema de ecuación, entonces, o mi sistema de vectores que tengo. Tensión, peso y fuerza eléctrica, ¿no? El ángulo, si aquí hay 37 grados, significa que ese ángulo se está reflejando aquí, ¿no? 37 grados. Bien. Como me dice que está en equilibrio, hay que descomponer. Entonces, aquí tendría tensión Y, aquí tendría tensión X. Sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. En el eje X tendría tensión X menos fuerza eléctrica igual a 0. Tensión X es la tensión por seno de 37, igual a la fuerza eléctrica. ¿Ya? Y sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0 tendría tensión Y, ¿ya? La tensión Y menos la masa gravedad igual a 0. ¿A qué es igual tensión Y? Tensión por coseno de 37 igual a masa gravedad. Si esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2, las puedo dividir, ¿no? 1 dividido entre 2. Y voy a tener tensión seno de 37 igual a fuerza eléctrica. ¿A qué es igual a fuerza eléctrica en este caso? Si no tengo la distancia, ya a partir del campo, ¿no? El campo es fuerza por unidad de carga. Entonces, fuerza es el campo por la carga. Entonces, esta fuerza eléctrica es el campo eléctrico por la carga, ¿ya? Me dice que divida entre la ecuación 2. Esto es T por coseno de 37. Y aquí me va a quedar masa gravedad. Entonces, tensión con tensión se va porque no me pide que la calcule. Y me pide que despeje el campo. Por lo tanto, el campo va a ser esta masa gravedad, va a pasar a multiplicar, ¿no? Masa gravedad. Seno sobre coseno, tangente.
Y esta carga que está multiplicando va a pasar a dividir. ¿Bien? ¿Cuánto es la masa? Bueno, en sí me da el peso directo, ¿no? Masa por gravedad es 4 por 10 a la menos 4. Entonces todo esto de aquí es 4 por 10 a la menos 4. Por la tangente de 37. Sobre la carga. La carga es 10 por 10 a la menos 6, ¿no? Es como 1 por 10 a la menos 6. Bien, ¿cuánto me da? $301,42. Bueno, redondeando 300. Esto no es la única forma, ¿no? De aquí podían hallar la tensión, como tenían el peso, o sea, masa por gravedad es esto de aquí, ¿no? Podían hallar la tensión, esta tensión la reemplazaban aquí, hallaban la fuerza eléctrica era E por carga, de ahí despejaban E, ¿no? Igual les tenía que dar lo mismo. Así que... O igualar tensión, igual sobre la otra tensión. Sí, ya depende de sus habilidades matemáticas de cada uno. A ver, hasta aquí me dice, 3 cargas son colocadas como se muestra en la figura en los vértices A, C y D. Calcule Q si el campo eléctrico en B sigue la dirección mostrada. Hay que saber entonces cuánto vale la carga Q. Bien. ¿Cuánto el campo entre la carga A y el punto B va a ser atracción o repulsión entre este y este? Repulsión. Repulsión, ¿no? O sea que sigue el mismo sentido, ¿no? Algo así. Vamos a ponerle a este campo A. Entre C y el punto, igual, ¿no? Por lo que es positiva. Aquí vamos a ponerle EC. Bien. Y por último, me dice que calcule cuánto vale la carga Q. Para que esta carga Q exista, ¿ya? ¿Hacia dónde debe ser el campo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Fíjense que el campo resultante me debe dar el mismo que está aquí abajo, ¿no? El campo debe ser totalmente horizontal. ¿Qué significa eso? Que el campo en el eje Y debe ser igual a 0. ¿No? No debe existir campo en el eje Y. Es decir, fíjense, aquí tengo un vector que va hacia arriba, ¿no? Parte de su componente va a ser hacia arriba. Bueno, aquí el ángulo sería 45 grados, por lo que es un cuadrado, ¿ya? Entonces, para que se elimine esta componente de arriba, aquí el campo debe ser de atracción. Este debe ser el campo D. Entonces yo digo, la suma de los campos en el eje Y debe ser igual a 0. ¿Cuáles tengo? Hacia arriba, EC, SY. Hacia abajo, ED, igual a 0. ECY es igual a ED. SY es igual al campo de C por seno de 45, igual a ED. S es la K, constante K, por la carga C sobre la distancia C, ¿no? Al cuadrado por seno de 45. Igual a K por la carga D, que es esa la carga que yo quiero encontrar, sobre la distancia D al cuadrado. Entonces, hallando carga D, o despejando carga D, K con K, chao. Me va a quedar carga C. ¿Cuánto vale la carga C? Es aquí, ¿no? 30 coulombs. Sobre el radio o la distancia entre C. La distancia de aquí hasta aquí. ¿Cuánto sería?
Me fijo, fíjense, esa distancia r cuadrado, ¿a qué va a ser igual? A 1 cuadrado más 2 cuadrados, ¿no? Perdón, más 1 cuadrado. 1 cuadrado más 1 cuadrado, 2. Bueno, si ustedes quieren, hayan raíz de 2 y lo elevan al cuadrado otra vez, ¿no? Yo voy a ponerle 2 directo. Por el seno de 45. El seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Y este RD va a pasar a multiplicar. RD, la distancia entre D y el punto B es 1, ¿no? 1 al cuadrado. Entonces, 30 entre 4, 7,5, ¿no? .5 raíz de 2. Y ahí acaba. No me decía que calcule el campo total, ¿no? Solo calcule la carga. Bueno, en sí esta carga debe ser una carga negativa, ¿no? Porque para que haya atracción aquí, esto debe ser negativo, sí o sí. Porque si fuera positivo, se iría hacia arriba y el campo total no sería totalmente horizontal, ¿no? La carga negativa, entonces. Bien, ¿alguna duda? Bien, ya hicimos todo lo que mandó el ingeniero. Ejercicio extra. Entonces, mañana vamos a dar un simulacro ya. Lo que quieran, por si acaso, lo que quieran practicar. A cómo van a enviar sus imágenes y todo eso. Porque su examen lo tienen que enviar tanto al formulario de Google que les va a dar el ingeniero como al Classroom. ¿Ya? En ambos lados. Los que ya están en física 2, estaban en física 2 con él, ya saben cómo es. Los otros tienen que estar atentos y tienen que controlar bien su tiempo, porque si pasa el tiempo que les dio el ingeniero, el formulario ya no lo acepta ya. Directamente es como que se pierden sus preguntas, ¿no? Tienen que enviar antes que termine el tiempo. Si le dice 1 hora, entonces hasta las 50, qué sé yo, tienen que ya estar enviando sus exámenes. En el formulario, ¿no? En el Classroom, ahí, o sea, se los va a recibir, ¿no? En cambio, el formulario sí o sí, eso ya está programado para que no reciba ninguna respuesta fuera de tiempo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y traten de dar su examen desde su teléfono. Es más fácil, creo, que enviar los PDF desde su teléfono que lo envíen desde su computadora. Eso sería. Nos vemos entonces, que les vaya bien. Mañana a las 7 en el Classroom de ayudantía lo voy a publicar el examen, ¿ya? El simulacro. Nos vemos. Ok, hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego. ¿Vas a meterlo? ¿Eso te bajó el ping, me llevó? Gracias. Hasta luego.